Continuamos entonces con trauma acústico agudo, no sin antes recordar que a nivel de la hipoacusia inducida por ototóxico se puede manifestar tinnitus agudo, hipoacusia neurosensorial, vértigo, y el tratamiento va a ser de tipo preventivo. Básicamente lo que determina el médico otorrino. El trauma acústico agudo es una alteración auditiva que se provoca por una única y corta exposición a un estímulo sonoro de gran intensidad. La hipoacusia en el oído predominante cercana al estímulo sonoro con manifestación de acúfeno que puede ser bilateral, afectando frecuencias superiores a los 2000 Hz. Como ya les había mencionado, entonces se puede manifestar a causa de explosiones y hay un deterioro de la audición producida por la exposición al ruido que va a afectar las células ciliadas externas y en menor proporción las células ciliadas internas y las fibras del nervio auditivo. ¿Cómo se clasifica? Antes de hablar de cómo se clasifica, hay que tener en cuenta cuando el trauma acústico crónico hay una exposición a un ruido continuo a 8 horas a 80 decibeles o a 4 horas a 93 decibeles. El tiempo de exposición al agente causal debe ser como mínimo de 8 horas de manera continua y la intensidad sobre los 80 decibeles, como lo vemos en la diapositiva, ya que bajo ese umbral de intensidad es donde se va a provocar la fatiga en los músculos. La intensidad que se presenta como sobrenoxas es aquella en la que el estímulo de base va a sobrepasar los 90 decibeles con periodos donde la presión sonora puede sobrepasar 100 decibeles de forma intermitente. Bien lo mencionaba también Carolina Murrow, donde la energía de un sonido desde un punto de vista físico se duplica cada 3 decibeles aproximadamente. Por ejemplo, la energía que se recibe durante 8 horas a 90 decibeles va a ser igual a los 4 horas a 93 decibeles. Tengamos en cuenta entonces que todas estas variables también van a depender de cada sujeto, ya que no todos tienen la misma adaptación y fatiga auditiva. Influye más que todo lo que es la edad, el sexo, la ingesta de medicamentos ototóxicos, la predisposición familiar, afecciones desde el punto de vista otorrinolaringológico, exposición a ruidos intensos, etc. Otro de los aspectos a mencionar. Entonces, cuando se va a generar un cambio en el umbral auditivo que puede ser temporal, es decir, durante unos minutos vamos a hablar de un descenso temporario del umbral, que puede ser minutos, horas o días luego de cesado el estímulo. Este periodo entonces que se conoce como fatiga auditiva, donde no hay lesión, por lo que la recuperación completa del umbral se genera luego de un reposo auditivo de unas 16 horas aproximadamente, en donde se debe permanecer en un estado de desconfort acústico, es decir, a menos de 50 decibeles en vigilia o 30 decibeles durante el sueño. Si se mantiene la exposición de manera reiterativa al ruido, entonces la lesión del oído interno va a producir un descenso permanente en el umbral, como lo podemos encontrar aquí ya en una caída en las frecuencias agudas. El trauma acústico crónico entonces se va a clasificar en distintas fases. La primera, de instalación de un déficit permanente, se produce por un aumento del umbral auditivo en aproximadamente 30 a 40 decibeles en la frecuencia de los 4000 Hz. Por lo general, esta es una fase que se puede revertir la alteración luego de algunos días. Ya en la fase 2, que es una fase de latencia, se va a producir por un periodo de latencia en que se mantiene estable el déficit en la frecuencia de los 4000 Hz y se puede ampliar a las frecuencias contiguas, aumentándose el umbral en 40 o 50 decibeles, aunque eso sí, no se afecta mucho todavía la comprensión de la palabra, pero es una fase no reversible. La fase 3, directamente, es una fase de latencia subtotal, donde está afectada la frecuencia de los 4000, se encuentran comprometidas las colindantes, produciéndose un incremento del umbral entre los 70 a 80 decibeles. La fase 4, conocida como una fase terminal o una hipoacusia ya de tipo manifiesta, hay un déficit auditivo amplio.
se afecta a todas las frecuencias agudas, se comprometen las frecuencias graves y además hay un aumento del umbral auditivo a 80 decibeles o más. Dentro de las infecciones, ya pasando a otro tema de la cóclea, nos encontramos con la meningitis, que puede manifestarse a través de una causa bacteriana de tipo meningococo, donde hay entre un 50 a 40% con una hipoacusia neurosensorial de grado severa a profunda en ambos oídos, es decir, bilateral. ¿Y cómo se diagnostica? A través del procedimiento médico llamado punción lumbar, la que se inserta en una aguja especial dentro de la columna vertebral para extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo que rodea lo que es cerebro y médula espinal. Los síntomas entonces que se van a manifestar: dolor de cabeza e intolerancia a la luz y a los sonidos. Vemos un cuadro aquí característico donde hay un descenso por bajo del umbral de los 40 a 50 decibeles en todas las frecuencias, tanto graves como agudas. La discriminación de la palabra, por tanto, va a ser acorde a la pérdida auditiva. Va a presentarse un reclutamiento más bien de tipo positivo, sin fatiga auditiva patológica, y las estructuras a nivel de oído medio van a ser normal. Como tenemos en este cuadro, también los síntomas van a ser un poco diferentes, tanto si son menores, bebés específicamente, o ya niños y adultos. El tratamiento debe ser médico-quirúrgico, propio ya de la enfermedad. Existen ya también implantes para cócleas osificadas, porque es algo muy característico que se puede presentar dentro de la meninges, dentro del oído interno, y hay una adaptación de las prótesis auditivas que se debe quedar como una secuela de una hipoacusia mayor a los 40 decibeles. Otra patología: la presbiacusia. La presbiacusia siempre se caracterizaba por presentarse en adulto mayor a causa de un cuadro progresivo de despoblación neuronal que se extiende desde el órgano de Corti, ganglio espiral, a toda la vía y núcleos acústicos hasta la corteza cerebral. Sin embargo, vamos a ver también, de acuerdo a las variantes histológicas y las causas, que se puede manifestar también no necesariamente en adultos mayores. Estas pueden ser de tipo sensorial, neuronal. Se puede presentar una atrofia de la estría vascular, a nivel conductivo coclear también. ¿Cómo se clasifican de acuerdo al lugar de la lesión? En neuronopática, cortipática o estriovasculopática, es decir, a nivel del órgano de Corti, estría vascular o del nervio auditivo. También de acuerdo al agente que lo causa, es decir, desde el punto de vista fisiológico, por una degeneración, un daño progresivo normal, o producto de alguna enfermedad que va afectando progresivamente la pérdida auditiva también. Se van presentando cambios degenerativos que van a afectar las células ciliadas de sostén, la estría vascular y la primera neurona, primer nervio auditivo de la vía auditiva. Los signos y síntomas que se van a ver son hipoacusia neurosensorial bilateral con afectación básicamente de las frecuencias agudas, presencia de acúfenos, dificultades en la discriminación auditiva de las palabras. El tratamiento, se me olvidó mencionar, en este caso también puede ser el uso de audífonos para eliminar, sobre todo en el adulto mayor, aquellas barreras de tipo social que van afectando su pérdida auditiva. Hay otro cuadro también característico de las patologías de oído interno, de la sordera súbita. Por lo general aparece de una manera abrupta, por eso hablamos de un deterioro brusco unilateral de la audición de naturaleza neurosensorial, y no se detecta por lo general una causa evidente. Se puede clasificar como una hipoacusia súbita leve o una caída a los 30 decibeles con una curva más bien de tipo plana ascendente o descendente,
por una hipoacusia súbita moderada, que hay una caída entre los 30 a 60 decibeles con curvas ascendentes también o descendentes, por una hipoacusia súbita acentuada con una caída de los 60 a 80 decibeles y un descenso predominantemente en los agudos o en toda la escala. ¿Cuáles son las causas entonces que pudieran determinar esta sordera súbita? La presencia de algún tipo de virus, alteraciones de tipo vascular o a nivel de algún tipo de presión como la hipertensión arterial también, alteraciones de tipo de vista inmunológicas, alteraciones tumorales, se presenta hipoacusia neurosensorial generalmente de tipo unilateral, las personas manifiestan sensación de oído tapado, presencia de tinnitus y muchas veces también hay afección desde el punto de vista vestibular. Por lo tanto, el médico otorrino determina corticosteroides, histamina, uso de diuréticos o sedantes para ver si se puede controlar de alguna manera la pérdida auditiva. Otra de las patologías que vamos a encontrar es la enfermedad de Meniere. Es una patología que compromete tanto el órgano de Corti como el punto de vista vestibular, ya que la lesión se encuentra a nivel del laberinto membranoso. Se presenta hipoacusia, vértigo, tinnitus y tiene una correlación patológica con una distensión, un daño a nivel del hidros endolinfático. Bueno, quien la describió en 1861 fue Prospero Meniere. Se habla de una variación clínica variable, es decir, un 85% es una pérdida tipo unilateral y se presenta cerca de los 30 a los 40 años de edad y no es muy frecuente en niños y adolescentes. El perfil de la curva a nivel audiométrico es de tipo ascendente con presencia de reclutamiento, manifiesta mucho dolor o molestia al sonido, sonidos de tipo más bien fuerte, con un tinnitus de tonalidad baja y fluctuante, síntomas vestibulares y el tratamiento es a través de uso de medicamentos y en algunos casos se requiere cirugía. El neurinoma del acústico, otra patología del oído interno ya cercano a lo que es octavo par. Vamos a ver entonces que es un tumor por lo generalmente benigno, hay una rara degeneración maligna y la mayoría se va a originar dentro de lo que es el conducto auditivo interno. Puede ser intracanalicular, cisternal, comprensivo hidrocefalia, intracanicular hipoacusia, tinnitus o vértigo, a nivel cisternal aumento de la hipoacusia y desequilibrio, comprensivo tipo ocasional generando cefalea. Hidrocefalia, cuando está compromiso en el cuarto ventrículo hay una compresión, obstrucción con presencia de cefaleas y alteración desde el punto de vista visual. Aquí vemos un poco cada una de las imágenes también cuando hay un daño a nivel intracanalicular, cuando ya hay una compresión, si vamos observando, o cuando hay presencia de un hidros, desde el punto de vista de una hidrocefalia. ¿Cómo se manifiestan los síntomas? Entonces, hay una disminución en la discriminación de la palabra, hipoacusia neurosensorial más bien asimétrica, se afectan más que todo las frecuencias altas. Etiología desconocida, alteración bioquímica de los fluidos del oído interno con una oclusión vascular de la arteria auditiva interna y una compresión más bien de lo que es el nervio coclear. ¿Cómo se manifiesta hipoacusia, vértigo, tinnitus, nistagmos y alteración también de los quinto y séptimo par craneal? El diagnóstico se requiere examen físico, todos los exámenes audiológicos, tomografía también computarizada y resonancia magnética nuclear. Y esta es la imagen que nosotros nos vamos a encontrar diferente para un oído y otro, como lo tenemos acá. También con presencia de potenciales evocados, donde solamente aparece onda 1 y donde hay un retardo muy específico a nivel de la latencia de la onda 5.
Hasta aquí continuaremos entonces con otras